¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ser irresistiblemente atraídas por otras, incluso cuando saben que eso puede llevarlas a la destrucción? ¿O por qué algunas elecciones, por tentadoras que sean, pueden tener consecuencias devastadoras que duran toda una vida? En un mundo donde la inmoralidad sexual y la sensualidad son celebradas e incluso alentadas, resistir a estas tentaciones puede parecer una tarea hercúlea, especialmente para aquellos que no comparten una fe cristiana. En nuestro viaje por la Biblia, encontramos historias que no son solo relatos del pasado, sino espejos de nuestras propias vidas y de las elecciones que hacemos. Una de estas historias es la de un rey sabio, Salomón, que, a pesar de su sabiduría, fue atraído por muchas mujeres, algunas de las cuales lo llevaron por caminos que nunca debería haber recorrido. Y también está la historia de José, un hombre de integridad inquebrantable, que resistió la tentación incluso cuando todo parecía estar en su contra. Al examinar estas historias bíblicas, descubrimos lecciones profundas sobre la naturaleza de la tentación, las consecuencias de nuestras elecciones y el poder redentor de la resistencia y la rectitud. Y mientras nos sumergimos en estas narrativas, tal vez comencemos a ver reflejos de nuestras propias luchas, tentaciones y triunfos. Pero aquí está la gran pregunta: ¿qué tienen estas historias para enseñarnos hoy? ¿Cómo resuenan las elecciones y tentaciones de hace miles de años en nuestras vidas modernas? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender de los errores y triunfos de otros para seguir un camino de sabiduría e integridad en nuestro propio viaje? Quédate con nosotros, porque hay un misterio en particular que prometo revelar, algo que Salomón descubrió y que puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y las elecciones que hacemos. Si estás tan emocionado como yo para desvelar este misterio, dale un like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Salomón nos dio consejos valiosos sobre mujeres en las que no se debe confiar. Así como valoramos la palabra de Dios, debemos escuchar cuando personas sabias, como Salomón, comparten sus experiencias. Vamos a entender el tipo de mujer que, según él, no merece confianza. La Biblia ya habla de mujeres que pueden causar problemas, pero vamos a enfocarnos en lo que Salomón dijo. Al final, hablaremos sobre la mujer virtuosa. Salomón sabía de lo que hablaba. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Sí, eso suma un total de 1000 mujeres en su vida. Al final de su vida, dijo: todo es vanidad. A pesar de haber vivido con tantas mujeres, sintió que muchas de ellas no trajeron verdadera felicidad. Por eso, cuando da consejos sobre mujeres, es bueno prestar atención. En el libro de Proverbios, Salomón describe a la mujer ideal. Ella vale más que piedras preciosas, trabaja duro y cuida bien de su casa. También dice que esta mujer es alguien en quien se puede confiar, es cariñosa y siempre hace feliz a su marido. En Eclesiastés, admite haberse equivocado en la elección de algunas mujeres. Dice que no nos dejemos llevar solo por la apariencia, sino que busquemos una mujer de buen corazón e inteligente. La idea es encontrar a alguien que sea leal y que comparta los mismos valores que nosotros. Amigos, los consejos de Salomón son tan útiles hoy como lo eran en su época. Elegir con quién vamos a compartir nuestra vida es muy importante. Esta decisión influirá en nuestra vida durante mucho tiempo. Vamos a ver un poco más de lo que Salomón dijo sobre mujeres en Proverbios 23, 27-28. Él advierte sobre la mujer inmoral y la mujer infiel. Las comparaciones que usa son fuertes. Dice que la mujer inmoral es como un pozo profundo y que la mujer infiel es como una trampa. Pueden parecer interesantes al principio, pero pueden causar muchos problemas. En el pasaje de Proverbios, habla sobre dos tipos de mujeres, aquella que no es leal y la que no se compromete de verdad.
Ambas son problemáticas y pueden causar muchos dolores de cabeza. La mujer que no es leal es como un hoyo en el que uno puede caer y lastimarse. La mujer que no se compromete puede parecer buena al principio, pero luego muestra su verdadera cara y causa problemas. Él dice que esta mujer hace que más hombres sean infieles. Entonces, lo que Salomón está tratando de decirnos es que tengamos cuidado al elegir a nuestra pareja. Necesitamos mirar más allá del exterior y ver el corazón de la persona. Elegir a alguien que nos haga bien y que tenga valores similares a los nuestros. Es una decisión que afectará el resto de nuestra vida, así que es mejor hacer la elección correcta. Por último, recuerden siempre las enseñanzas de Salomón y cómo él, con su vasta experiencia, intentó guiarnos hacia el mejor camino en el amor. La enseñanza del rey Salomón sobre los riesgos de la inmoralidad sexual es directa y pertinente. Las consecuencias de esta imprudencia pueden destruir relaciones, desmantelar familias y, incluso, devastar vidas enteras. Las ramificaciones son vastas, no afectando solo al individuo, sino también a todos los que lo rodean. La esposa de Potifar, destacada en la Biblia, es un ejemplo cristalino del tipo de mujer mencionado en Proverbios 23, 27-28. Ella no es solo una figura en las Escrituras, sino también un recordatorio vivo de los riesgos de la seducción y las repercusiones de sucumbir a ella. Casada con Potifar, un importante oficial egipcio responsable de la seguridad palaciega del faraón, su atracción por José es innegable. La narrativa bíblica revela cómo ella intentó, incansablemente, seducir a José, quien rechazaba sus avances, afirmando su fe y lealtad a Dios. Considerando que José permaneció en la residencia de Potifar durante 11 años, es posible que estos intentos de seducción hayan ocurrido a lo largo de todo ese periodo, mostrando la tenacidad de su resistencia. Sin embargo, en un episodio particularmente intenso, cuando ella intentó forzar a José, él logró escapar, dejando su capa en manos de ella. En respuesta, y movida por su frustración, ella falsamente lo acusó de haberse propasado con ella. La vida de José y de la esposa de Potifar ofrece una serie de lecciones valiosas. Con ella, aprendemos que los individuos malintencionados no dudarán en perjudicar a los inocentes cuando se ven contrariados. En un mundo ideal, todos serían sinceros y justos, pero la realidad es, a menudo, cruel. En aquel periodo histórico, la vida de un esclavo como José no tenía gran valor. La acusación de la esposa de Potifar bien podría haber sido una sentencia de muerte para él. Aún así, ella optó por difamarlo porque él no se sometió a ella. Tanto hombres como mujeres, con actitudes similares a la de ella, aún existen en nuestra sociedad, listos para dañar a aquellos que no cumplen con sus caprichos. El ejemplo de la esposa de Potifar es un testimonio de los riesgos de la tentación sexual. Su historia resalta a una mujer guiada por deseos desenfrenados, dispuesta a usar su posición de poder para lograr sus objetivos, incluso si eso costara la vida de otro ser humano. Estaba tan enfocada en satisfacer sus pasiones que estaba dispuesta a comprometer la vida de José. Como seguidores de la fe cristiana, se nos orienta a abrazar la pureza y la santidad, evitando cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto nos anima a ser selectivos en cuanto a las compañías que mantenemos y las decisiones que tomamos. La trayectoria de Potifar y su esposa es un llamado a permanecer alertas ante los peligros de la seducción. Ellos retratan la clásica lucha entre los deseos carnales y los principios morales, sirviendo como un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a nuestras convicciones y valores. Este relato bíblico no es solo una historia, sino una guía sobre cómo debemos comportarnos y las consecuencias de nuestras elecciones. El llamado cristiano es una convocatoria a la pureza, la santidad y una vida recta.
Tal llamado incluye la responsabilidad de resguardarnos de la inmoralidad sexual, de cuidar los templos que son nuestros cuerpos y de rendir homenaje a Dios en todas nuestras acciones. En nuestro caminar, debemos ser prudentes en las compañías que elegimos mantener. Figuras similares a la esposa de Potifar, mencionadas en la Biblia, todavía encuentran paralelos en la actualidad, ya sea en forma de hombres o mujeres. Ignorar su existencia es una falla en la percepción. La esposa de Potifar, descrita en las Escrituras, no se cohibía al buscar una relación adúltera con alguien subordinado a ella. Su comportamiento evidenciaba la falta de preocupación por su propio matrimonio, por el bienestar de su esposo y, además, por la dignidad humana. Esta es una mujer cuyo carácter fue moldeado por impurezas, convirtiéndose así en el reflejo de las advertencias en Proverbios 23, 27-28. Al analizar las decisiones de Potifar, parece evidente que él no valoró adecuadamente el carácter al elegir a su esposa. Y nosotros, al interactuar con los demás, debemos valorar este atributo. La determinación de José en mantenerse íntegro es notable. La historia nos muestra que, independientemente de la magnitud de la tentación, siempre somos agraciados con la capacidad de elección. Podemos ceder a la lujuria o podemos mantenernos firmes, eligiendo respetar nuestro compromiso con Dios. La tentación pudo haber persistido por más de una década, pero José, aun siendo sometido al encanto de la esposa de Potifar, prevaleció. Como relata Génesis 39, 8, José estaba consciente de lo que estaba en juego. La verdad resuena en todos nosotros. Las tentaciones momentáneas pueden tener consecuencias duraderas, llevándonos a sacrificar nuestros valores, comprometer nuestras relaciones e incluso limitar nuestra capacidad de servir a lo divino. Las Escrituras ilustran cómo la falta de discernimiento en las relaciones, como la de Sansón, puede resultar en tragedias personales. Así, siempre debemos ponderar, ¿cuál será el precio a pagar? Con esta comprensión, evaluamos las cualidades que un cristiano debe buscar en una pareja y, inversamente, los atributos que las mujeres cristianas deben aspirar. A pesar de las complejidades de nuestro mundo, todavía existen mujeres virtuosas, alineadas con Dios, dotadas de integridad y amabilidad. Si eres afortunado de tener una de estas mujeres en tu vida, ya sea como esposa o hija, sabes valorarla y amarla. Contrariando las voces pesimistas, Dios no ha dejado de bendecir el mundo con tales mujeres. Proverbios 11:16 enaltece a la mujer graciosa, describiéndola como digna de honor. Esta mujer exhala amabilidad, decoro y civilidad. Es la compañera ideal para cualquier hombre cristiano. Incluso en una sociedad que parece estar en declive moral, Dios mantiene su promesa al reservar para sí y para sus hijos, mujeres de integridad. La orientación divina puede, de hecho, conducir a un hombre a la presencia de una mujer así. Las enseñanzas en Proverbios 18:22 nos recuerdan que un matrimonio bendecido es un regalo divino. Una mujer graciosa, a diferencia de figuras infames de la Biblia como Basti y Jezabel, se mantiene fiel a su compromiso, ayuda y apoya a su esposo en su jornada espiritual. Este proverbio atemporal destaca la esencia de la verdadera feminidad, una mujer que personifica amabilidad, elegancia y gracia, merece todo honor y respeto. Ser graciosa es sinónimo de delicadeza y atención en la manera en que nos relacionamos con otros. Involucra una postura educada, un espíritu compasivo y una genuina empatía por las personas con las que nos cruzamos. Esta virtud, que refleja el amor incondicional de Cristo, lamentablemente, se está volviendo escasa en nuestra sociedad contemporánea. El concepto de honor, tan presente en las Escrituras, está intrínsecamente ligado a este rasgo. Honor evoca una profunda admiración por alguien que, a través de su carácter y acciones, demuestra dignidad.
Aunque es un reconocimiento ganado con esfuerzo, el honor es también una cualidad fácilmente comprometida. Dentro de este contexto, Proverbios 31, 10-11 presenta la figura de la mujer virtuosa, una personificación de rectitud moral y carácter inquebrantable. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella, no le faltará ganancia. Estos versículos revelan que la estima de esta mujer trasciende la de las riquezas tangibles. Ella es un ancla de confianza para su marido, una fuente inagotable de apoyo, cuyo valor no se mide por bienes materiales, sino por la riqueza de su espíritu y por las nobles acciones que practica. La mujer virtuosa es emblemática. Su integridad permea cada aspecto de su vida. Generosa, comprensiva y fiel, sirve a su familia y a su comunidad con dedicación. Es un pilar de fe, con su vida profundamente anclada en su conexión con Dios. Proverbios destaca que, aunque los rubíes son piedras de gran valor, la verdadera preciosidad de esta mujer está en su carácter impecable, en la sinceridad de su alma y en el amor inquebrantable que irradia. La aspiración de toda mujer debería ser acercarse a este ideal. Debemos esforzarnos por cultivar y fortalecer nuestra moral, actuar con honestidad e integridad, y practicar la bondad y la compasión diariamente. Nuestra dedicación a la familia, a la comunidad y, sobre todo, a nuestra fe debe ser inquebrantable. Es fundamental que nuestra existencia esté entrelazada con Dios, sirviendo como un reflejo vivo de su palabra y enseñanzas. Queridos hermanos y hermanas, que siempre estemos en búsqueda de esta virtud. Que los hombres sepan reconocer y valorar a estas mujeres excepcionales y que las mujeres aspiren, día tras día, a reflejar esta virtuosidad en sus vidas. En un mundo que a menudo parece oscurecido, todavía hay mujeres iluminadas por la gracia y el temor a Dios. Por lo tanto, hombres, búsquenlas, y mujeres, esfuércense por personificar esa luz. La vida de José es un testimonio del poder redentor de Dios. Incluso cuando fue falsamente acusado y arrojado a la prisión, Dios estaba con él. Dios transformó una situación terrible en una bendición, no solo para José, sino para toda una nación. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para nuestro bien. La historia de José y la esposa de Potifar también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos comprometiendo nuestra integridad? ¿Dónde estamos cediendo a la tentación? ¿Y cómo podemos, como José, elegir honrar a Dios en todas las circunstancias? Como cristianos, estamos llamados a vivir vidas de pureza e integridad. Estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro y a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Y si tienes ganas de aprender más y acercarte a Dios, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para continuar descubriendo los misterios de la Biblia. Y si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que exploráramos en futuros videos, déjalo en los comentarios. Vamos a crecer juntos en la fe y en el conocimiento de Dios. Nos vemos en el próximo video.